Llamas. Dentro del dial grasiento, casi opaco, la aguja había llegado a 215 libras por pulgada cuadrada. Otro recuerdo acudió a él, un recuerdo de su niñez. Detrás de la casa, en las ramas bajas del manzano, había un avispero. Las avispas habían picado a uno de sus hermanos mayores. Jack no podía recordar a cuál en ese momento, mientras se columpiaba en el neumático viejo que había colgado su padre de una de las ramas bajas. Había sucedido a fines del verano, cuando las avispas se ponen peores. Su padre, que acababa de volver del trabajo, vestido de blanco, rodeada la cara por la fina niebla del olor a cerveza, había llamado a los tres varones, Brett, Mike y el pequeño Jackie, para decirles que se iba a deshacer de las avispas. Ahora fijaos, les había dicho, sonriente y tambaleándose un poco. Por aquel entonces no usaba el bastón. Para el choque con el camión lechero faltaban años todavía. Tal vez aprendáis algo. Esto me lo enseñó mi padre. Había amontonado con el rastrillo una gran pila de hojas, mojadas por la lluvia, bajo la rama donde estaba el avispero, un fruto más letal que las manzanas, arrugadas pero sabrosas, que les ofrecía el árbol para fines de septiembre. Pero para eso todavía faltaba un mes. Su padre puso fuego a las hojas. El día era despejado y sin viento. Las hojas se convirtieron en brasas, sin llegar a hacer fuego, y daban un olor, una fragancia, que despertaba resonancias en Jack siempre que, para el otoño, veía a un hombre con la ropa de fin de semana rastrillando hojas para quemarlas después. Un olor dulce, pero con un dedo amargo, denso y evocativo. Al arder, las hojas desprendían grandes rachas de humo que subían a envolver el avispero. Durante toda la tarde el padre había dejado que las hojas ardieran lentamente, mientras bebía cerveza en el porche e iba arrojando las latas vacías en el cubo de plástico de su mujer, mientras los dos hijos mayores lo acompañaban y el pequeño Jackie, sentado en los escalones a sus pies, jugaba absorto, entonando interminablemente con monotonía la misma canción. Tu engañoso corazón te hará llorar, tu engañoso corazón no te lo va a decir. A las 6 menos cuarto, antes de la cena, papá había vuelto a acercarse al manzano, cuidadosamente seguido por los tres hijos. En una mano llevaba un escardillo, con el que apartó las hojas, dejando montoncitos encendidos que seguían ardiendo un poco antes de extinguirse. Después, con el mango del escardillo hacia arriba, tanteando y parpadeando en 2 o 3 golpes, consiguió derribar el avispero. Los chicos corrieron en busca de la protección del porche, pero su papá se quedó junto al avispero, tambaleándose y mirándolo parpadeante. Jack volvió a acercarse para ver. Algunas avispas se paseaban torpemente sobre la superficie de su propiedad, pero sin hacer el menor intento de volar. Desde el interior del avispero, de ese lugar negro y ajeno, llegaba un ruido que Jack jamás habría de olvidar, un zumbido bajo, soñoliento, como el de los cables de una alta tensión. ¿Por qué no tratan de picarme, papi?, había preguntado Jackie. Porque el humo las emborracha, Jackie. Ve a buscarme la lata de gasolina. Jackie corrió a buscarla y papá roció el avispero con la gasolina. Ahora apártate, Jackie, si no quieres quedarte sin pestañas. Jackie se había apartado, mirando cómo, desde algún rincón de los pliegues de su voluminosa blusa blanca, papá sacaba un fósforo de madera que encendió contra la uña del pulgar y arrojó sobre el avispero. Había habido una explosión de color blanco y anaranjado, insonora casi en su ferocidad.
Con una risa cascada, papá se había alejado del fuego. El avispero desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El fuego, había explicado su padre, volviéndose a Jackie con una sonrisa. El fuego mata cualquier cosa. Después de la cena, los chicos habían salido para ver a la última luz del día el avispero chamuscado y ennegrecido, todos a pie alrededor de él. Desde el interior, ardiente, salía el ruido de los cuernos de las avispas, como copos de cereal tostados. El manómetro marcaba 220 libras. De las entrañas de la caldera se elevaba un gemido bajo, férreo, como las espinas de un puercoespín. De su mole se elevaban rígidos 100 chorros de vapor. El fuego mata cualquier cosa. Súbitamente Jack se sobresaltó. Había estado dormitando y su dormitar lo había llevado al borde del juicio final. En nombre de Dios, ¿en qué había estado pensando? Cuidar del hotel era su trabajo. Él era el vigilante. El terror le inundó de sudor las manos, de tal manera que en el primer momento no pudo afirmarlas sobre la válvula. Después cerró los dedos en torno a los radios y le hizo dar una vuelta, 2, 3. Se produjo un gigantesco silbido de vapor como el aliento de un dragón. Una ardiente bruma tropical se elevó desde abajo de la caldera hasta envolverlo. Durante un momento, sin poder ver el dial, pensó que ya había esperado demasiado. Los gimientes retumbos iban en aumento en el interior de la caldera, seguidos por una serie de ruidos entrecortados y por el chirrido del metal al retorcerse. Cuando el vapor se disipó parcialmente, Jack vio que el manómetro había descendido a 200 libras y que seguía bajando. Los chorros de vapor que se escapaban alrededor de los parches soldados empezaron a perder fuerza. Los ruidos internos empezaron a disminuir. 190, 180, 175... Iba descendiendo la pendiente a 140 kilómetros por hora cuando el silbato prorrumpió en un alarido. Pero seguramente ya no iba a estallar. La presión había bajado a 160. Y lo encontraron entre los restos, con la mano en el regulador, todo quemado por el vapor de agua. Tembloroso, respirando con dificultad, se apartó de la caldera, se miró las manos y vio las ampollas que ya empezaban a formársele en las palmas. Al demonio con las ampollas, pensó, con una risa estremecida. Había estado a punto de morir con la mano en el regulador, como el mecánico Casey en la novela aquella. Y lo peor era que había estado a punto de matar al Overlook. Su último fracaso, el decisivo, había fracasado como maestro, como escritor, como marido y como padre, hasta que, como borracho, era un fracaso. Pero en la vieja categoría de los fracasados no se podía ir mucho más lejos que dejar volar el edificio, que se suponía uno tenía que cuidar. Y este no era un edificio cualquiera, de ningún modo. Cristo, ¿qué falta le hacía un trago? La presión había descendido a 80. Cautelosamente contraído el rostro por el dolor de las manos, volvió a cerrar la válvula. De ahora en adelante con la caldera habría que tener más cuidado que nunca. Tal vez hubiera quedado resentida. Durante el resto del invierno no la dejaría subir a más de 100 libras, y si pasaba un poco de frío sería cuestión de aguantárselo con buen humor. 2 ampollas se le habían reventado y las manos le latían como dientes infectados. Un trago. Una copa era lo que le vendría bien y en todo el maldito hotel no había más que jerez para cocinar. En ese momento un poco de alcohol sería curativo. Eso, exactamente, por Dios. Un anestésico. Acababa de cumplir con su deber y lo que necesitaba era un poco de anestesia, algo más fuerte que la excedrina. Pero no había nada.
Recordó las botellas que desdeñaban en las sombras. Acababa de salvar el hotel y el hotel lo recompensaría. De eso estaba seguro. Sacó el pañuelo del bolsillo de detrás del pantalón y se dirigió a la escalera. Se frotó la boca. Una copita, una sola, para calmar el dolor. Jack había respondido a la confianza del Overlook y ahora el Overlook respondería a la suya. ¿Qué duda cabía? En los peldaños de la escalera sus pies eran rápidos y ágiles, los pasos presurosos de un hombre que regresa de una guerra larga y cruel. Eran las 5:20 de la mañana, hora de las montañas. 41. A la luz del día. Con un grito ahogado, Denny se despertó de una pesadilla terrible. Había habido una explosión, un incendio. El Overlook se quemaba. Él y su mamá lo miraban desde el césped de enfrente. «Mira, Denny, mira los setos», le decía mami. Cuando él miraba, los setos estaban muertos. Las hojas se le habían puesto de color marrón oscuro. Las ramas prietas se veían entre el follaje quemado como el esqueleto de un cuerpo semidescompuesto. Y después su papá había irrumpido por entre las dobles puertas del frente del Overlook, ardiendo como una tea. Tenía la ropa en llamas, la piel de un color oscuro y siniestro, que se ennegrecía más por momentos, el pelo una zarza ardiendo. En ese momento se despertó, con la garganta cerrada por el terror, las manos contraídas sobre la sábana y las mantas. ¿Habría gritado? Miró a su madre. Wendy estaba tendida de costado, cubierta hasta la barbilla, con un mechón de pelo de color lino caído sobre las mejillas. Ella misma parecía una niña. No había gritado. De espaldas en la cama, mirando hacia arriba, sintió como la pesadilla comenzaba a disiparse. Tenía la curiosa sensación de que habían escapado por un pelo de algo. ¿Un incendio? ¿Una explosión? Espantoso. Dejó vagar la mente en busca de su padre y lo encontró abajo, en el vestíbulo. Denny se esforzó un poco más, intentando penetrar en su mente. Le hizo daño, porque papá estaba pensando en algo malo. Estaba pensando que... «Qué bien me vendrían 1, 2. ¿Qué importa si el maldito sol se pone en algún lugar del mundo? ¿Recuerdas al que solíamos decir eso? Un gin tonic, aguardiente con apenas una gota de bitter, whisky con soda, ron y alguna cola Twilmelium. Un trago para mí, otro para ti. Los marcianos habrían aterrizado en algún lugar del mundo de Princeton. Y ninguno de nosotros está. Sal de su cabeza, mocoso de mierda». El chico se encogió aterrorizado por esa voz que le habló desde dentro. Con los ojos muy abiertos, las manos convertidas en garras sobre el cobertor, no había sido la voz de su padre, sino una imitación muy hábil. Una voz que él conocía, áspera y brutal, pero matizada por una especie de humor fatuo. ¿Estaba tan próximo entonces? Retiró las mantas para apoyar los pies en el suelo, tanteó con los pies las zapatillas que estaban debajo de la cama y se las calzó. Fue hacia la puerta, la abrió y se dirigió presurosamente al corredor principal. Sus pies susurraron sobre la felpa de la alfombra del pasillo. Denny dobló la esquina. En mitad del corredor, entre él y la escalera, había un hombre en 4 patas. Denny se quedó helado. El hombre levantó los ojos pequeños y enrojecidos para mirarlo. Llevaba una vestimenta plateada, como de lentejuelas. El chico se dio cuenta de que iba vestido de perro. Del trasero de la extraña vestidura salía una cola, larga y floja, terminada en una borla. El traje estaba cerrado por una cremallera que corría por el lomo hasta el cuello. A la izquierda del hombre había una cabeza de perro o de lobo, con las órbitas vacías sobre el hocico, la boca abierta en un gesto ociosamente amenazador
cazador que, por entre los colmillos que parecían de cartón piedra, dejaban ver el dibujo azul y negro de la alfombra. El hombre tenía la boca, el mentón y las mejillas manchadas de sangre. Empezó a gruñir a Denny. Aunque sonreía, el gruñido era real. Venía desde lo más hondo de la garganta. Era un ruido escalofriante, primitivo. Después se puso a ladrar. Los dientes también estaban manchados de sangre. Empezó a avanzar a rastras hacia Denny, arrastrando detrás de sí esa cola invertebrada. La cabeza de perro del traje seguía tirada en la alfombra sin que nadie le hiciera caso, mirando inexpresivamente por encima de Denny. «Déjame pasar», dijo Denny. «Voy a comerte, muchachito», anunció el hombre perro, y de pronto su boca sonriente dejó escapar una serie de ladridos que, por más que fueran una imitación humana, la ferocidad de los ladridos eran real. El hombre tenía el pelo oscuro, aceitoso por el sudor que le hacía brotar el traje ajustado. Su aliento olía a whisky escocés y a champaña, mezclados. Denny retrocedió, pero no huyó. «Déjame pasar». «Ni se te ocurra», contestó el hombre perro, con los ojillos enrojecidos fijos atentamente en el rostro de Denny, sin dejar de sonreír. «Pienso comerte, amiguito, y creo que voy a empezar por la pilila». Empezó a avanzar con movimientos retozones, a saltitos y mostrando los dientes. El chico perdió el aplomo y huyó hacia el corto pasillo que conducía al apartamento de ellos, mirando por encima del hombro. Lo siguiente, una serie de ladridos, aullidos y gruñidos entrecortados por risitas y balbuceos estropajosos. Denny se quedó en el pasillo, temblando. «¡Levántala!», gritaba el hombre perro, borracho, desde el corredor principal, con voz violenta a la vez que desesperada. «¡Levántala, Harry, hijo de puta! No me importa cuántos casinos y líneas aéreas y compañías cinematográficas tengas. Yo sé que a ti te gusta lo que te gusta en la intimidad. Levántala, que yo resoplaré y chuparé hasta que todo lo de Harry Derwent caiga derribado». La diatriba terminó con un aullido largo y estremecedor que pareció convertirse en un alarido de dolor y de cólera antes de extinguirse. Temeroso, Denny se volvió hacia la puerta cerrada del dormitorio, al extremo del pasillo, y se acercó silenciosamente a ella. La abrió y asomó la cabeza. Su madre seguía durmiendo, exactamente en la misma posición. Todo eso no lo oía nadie más que él. Cerró suavemente la puerta y volvió a la intersección del pasillo con el corredor principal, en la esperanza de que el hombre perro se hubiera ido, como se había ido también la sangre que Denny había visto en las paredes de la suite presidencial. Cautelosamente espió por el corredor. El hombre vestido de perro seguía allí. Había vuelto a colocarse la cabeza del disfraz y en ese momento retozaba a cuatro patas junto a la escalera, persiguiéndose la cola. A veces, con un salto, se elevaba de la alfombra y volvía a caer sobre ella, con sordos gruñidos. Los ruidos salían con una resonancia hueca de la máscara que imitaba una estilizada mueca amenazante, mezclados con otros ruidos que tanto podrían haber sido carcajadas como sollozos. Denny volvió al dormitorio y se sentó sobre su cuna, cubriéndose los ojos con las manos. Ahora el hotel estaba en pleno despliegue. Tal vez al principio las cosas que habían sucedido no hubieran sido más que accidentes. Tal vez al principio las cosas que él había visto solo fueran realmente imágenes que le daban miedo, pero que no podían hacerle daño. Pero ahora esas cosas las controlaba el hotel y eran cosas que podían hacer daño.
El Overlook no había querido que él viera a su padre, porque con eso podría estropearle toda la diversión. Por eso había interpuesto en su camino al hombre perro, de la misma manera que había interpuesto entre ellos y la carretera los animales del seto. Pero su papá podría venir hacia él, y vendría, tarde o temprano. Denny empezó a llorar. Las lágrimas le rebosaban silenciosamente por las mejillas. Era demasiado tarde. Iba a morir. Iban a morir allí. Para saludar a todos los turistas junto con el resto de los aparecidos, la mujer en la bañera, el hombre perro, esa cosa horrible y oscura que había en el túnel de cemento. Sí, todos iban a morir allí. Estarían. ¡Basta! ¡Termina con esto! Furiosamente el chico se enjugó las lágrimas. Él haría todo lo posible para evitar que eso sucediera. A él no tenía que sucederle, ni a su mamá ni a su papá. Lo intentaría con todas sus fuerzas. Cerró los ojos y concentró su fuerza mental en una dura flecha cristalina. Dick, ven pronto. Estamos en peligro, Dick. Te necesitamos. Y de pronto, en la oscuridad, detrás de sus párpados, eso que lo perseguía en sus sueños, a través de los oscuros pasillos del Overlook, apareció. Estaba allí mismo, una enorme criatura vestida de blanco, con el garrote prehistórico levantado por encima de la cabeza. «Ya te haré yo que termines, cachorro maldito. Ya te haré terminar con eso, porque yo soy tu padre». «No». Con un sobresalto el chico volvió a la realidad del dormitorio, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, mientras los gritos salían irrefrenablemente de su boca ante el espanto de su madre, súbitamente despierta, apretándose contra el pecho de la ropa de cama. «No, papito, no, no, no». Y los dos oyeron el silbido maligno, angustiante, del garrote invisible al descender por los aires, muy cerca, para después desvanecerse en el silencio mientras Denny corría a abrazarse a su madre, como un conejo en una trampa. El Overlook no lo dejaría llamar a Dick. Con eso también se le podía estropear la diversión. Estaban solos. Afuera, la nieve caía con más fuerza, aislándolos más del mundo exterior. 42. El vuelo. A las 6:45 de la mañana, hora del este, llamaron a los pasajeros para el vuelo de Dick Halloran, pero a él lo retuvieron en la puerta del embarque, pasándose nerviosamente la bolsa de vuelo de una mano a otra, hasta la última llamada, a las 6:55. Estaban esperando a Carlton Becker, el único pasajero del vuelo 196 de la TUA, de Miami a Denver, que no se había presentado. «Muy bien, tuvo suerte», declaró el empleado mientras entregaba a Halloran el billete azul de primera clase. «Puede embarcar, señor». Halloran subió presuroso por la escalerilla y dejó que, con una sonrisa mecánica, la azafata le cortara el pase y le devolviera el resto. «Serviremos el desayuno durante el vuelo», anunció la azafata. «Si quiere usted...» «Café, nada más, niña», respondió Halloran y se encaminó por el pasillo en busca de fumar, temeroso de que en el último momento el demorado Becker hiciera su aparición como un muñeco sorpresa. La mujer que ocupaba el asiento junto a la ventanilla estaba leyendo «Sea usted su mejor amigo», con una ácida expresión de incredulidad. Halloran se abrochó el cinturón de seguridad y afirmó sus negras manazas sobre los brazos del asiento, mientras para sus adentros prometía al ausente Carlton Becker que, para sacarlo de allí, necesitaría la ayuda de 5 robustos empleados de la TUA. No quitaba los ojos del reloj, que se arrastraba con desesperante lentitud hasta las 7, la hora fijada para la partida.
A las 7:05 la azafata les informó que habría una pequeña demora mientras el personal de tierra revisaba una de las cerraduras de la puerta de carga. «Tienen mierda en vez de sesos», masculló Dick Halloran. La mujer de rasgos afilados volvió hacia él su expresión de ácida incredulidad y volvió a su libro. Halloran se había pasado la noche en el aeropuerto, corriendo de un mostrador a otro, acosando a los empleados que expedían los billetes en United, en American, en la TUA, en Continental, en Braniff. En algún momento, pasada la medianoche, mientras se tomaba el 8º o 9º café en el bar, reconoció que era una estupidez haberse hecho cargo, él solo, de semejante asunto. Para eso estaban las autoridades. Entonces fue al grupo de cabinas telefónicas más próximo y, después de hacer una llamada y haber hablado con 3 telefonistas diferentes, consiguió el número de urgencia del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. El hombre que contestó al teléfono daba la impresión de estar a punto de morirse de cansancio. Halloran le había dado un nombre falso, tras lo cual informó que había problemas en el Overlook Hotel, al oeste de Sidewinder. Problemas graves. Le dijeron que esperara. Después de esos 5 minutos, el guardabosques, Halloran supuso que era un guardabosques, regresó. «Allá tienen un radiotransmisor receptor», le informó. «Ya sé que lo tienen», contestó Halloran, «y no hemos tenido ninguna llamada de ellos». «Hombre, ¿eso qué importa? Están... ¿Cuál es exactamente el problema que tienen, señor Hall?» Bueno, hay una familia allí, el vigilante y su familia. Creo que quizá él no esté muy bien de la cabeza, ¿sabe? Es posible que llegue a atacar a su mujer y a su hijito. ¿Puedo preguntarle cómo es que tiene usted esa información, señor? Halloran cerró los ojos. ¿Cómo se llama usted, amigo? Tom Staunton, señor. Pues bien, Tom, lo sé. Le diré la cosa que es la forma más sencilla que pueda. Allá arriba hay problemas graves, posiblemente algo mortal. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Señor Hall, realmente necesito saber de qué manera... Escuche, había insistido Halloran. Le digo que lo sé. Hace unos años allí hubo otro tipo, de apellido Grady, que mató a su mujer y a sus 2 hijas y después se ahorcó. Le digo que va a suceder lo mismo si no se dan ustedes prisa para evitarlo. Señor Hall, usted no está hablando desde Colorado. No, pero no veo qué importancia. Si no está en Colorado, no le llega la frecuencia de la radio del hotel. Y si no está en esa frecuencia, no tiene manera de haberse puesto en contacto con la... A ver, débil ruido de papeles. Con la familia Torrance. Mientras esperaba usted, intenté telefonearles, pero la línea está cortada, lo que no es nada raro. Todavía hay 40 kilómetros de líneas telefónicas aéreas entre el hotel y la central telefónica de Sidewinder. Mi conclusión es que debe ser usted algún bromista chiflado. ¡Oh, qué estupidez! La desesperación de Halloran no le dejó terminar la frase. Súbitamente se iluminó. «¡Llámelos!», gritó. «¿Cómo? Usted tiene el radiotransmisor en la misma frecuencia que ellos. Llámelos, entonces. Llámelos y pregúnteles qué pasa». Se hizo un breve silencio y Halloran oyó el zumbido de los cables. «Ah, ¿ya lo intentó también entonces?», preguntó. «Por eso me tuvo esperando tanto tiempo. Probó con el teléfono y después con la radio, sin conseguir nada. Pero de todas maneras no piensa que nada ande mal. ¿Para qué están ustedes allí arriba? ¿Para estar sentados en sus traseros jugando a las cartas?» «No, para eso no», contestó Staunton, enojado. Halloran se sintió aliviado al percibir emoción en la voz. Por primera vez tenía la sensación de estar hablando con un hombre, no con una grabación. «Aquí no hay nadie más que yo, señor. Todos los demás guardabosques del parque, más los guardas del coto, más un grupo de voluntarios están en Hasty Knot.
arriesgando la vida porque a 3 idiotas con 6 meses de experiencia en montañismo se les ocurrió escalar la ladera norte del King's Ram. Se quedaron atascados a mitad del camino y tal vez puedan bajar y tal vez no. Hemos mandado allá 2 helicópteros y los hombres que los pilotan también se están jugando la vida, porque aquí es de noche y está empezando a nevar. Así que si a usted todavía le cuesta entenderlo, le echaré una mano. Primero, no tengo a nadie a quien mandar al Overlook. Segundo, aquí la prioridad no le corresponde al Overlook, le corresponde a lo que suceda en el parque. Tercero, para cuando amanezca ninguno de los helicópteros podrá volar, porque el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una nevada de 1000 demonios. ¿Entiende usted la situación? Sí, la entiendo, había dicho Halloran en voz baja. Además, la explicación que se me ocurre de por qué no puedo comunicar por radio con ellos es muy sencilla. No sé qué hora será donde está usted, pero aquí son las 9:30. Me imagino que la desconectaron y se fueron a dormir. Ahora, si quiere... Buena suerte para sus montañeros, hombre, le deseó Halloran. Pero créame que no son los únicos que se quedaron atascados allá arriba, por no haber sabido en qué se metían. Después cortó la comunicación. A las 7:20 de la mañana, el 747 de la TUA empezó lentamente a rodar hacia la pista del despegue. Halloran dejó escapar, silenciosamente, un largo suspiro. Carton Wecker, seas quien fueres, perdiste. El vuelo 196 despegó a las 7:28 y a las 7:31, mientras el aparato iba ganando altura, la pista mental volvió a dispararse dentro de la cabeza de Halloran. Se encogió inútilmente para escapar del olor a naranjas y después se estremeció impotente, con la frente contraída, la boca tensa en un gesto de dolor. «Dick, ven pronto. Estamos en peligro. Dick, te necesitamos». Y eso fue todo. Un corte repentino. Esta vez no fue esfumándose gradualmente. La comunicación quedó limpiamente cortada, como de una cuchillada. Halloran se asustó. Las manos, que seguían aferradas a los brazos del asiento, se le habían puesto casi blancas. Tenía la boca seca. Algo le había sucedido al chico. Estaba completamente seguro. Si alguien había hecho daño a esa criatura... ¿Siempre tiene usted una reacción tan violenta ante el despegue? Se dio la vuelta. Era la mujer de gafas. «No fue eso», respondió Halloran. «Es que tengo una plancha de acero en la cabeza, de cuando estuve en Corea. De vez en cuando las vibraciones me molestan. Es como si me diera una sacudida». «¿De veras?» «Sí, señora». Siempre es el soldado raso el que en última instancia paga nuestro intervencionismo en el extranjero, declaró hoscamente la mujer. ¿Le parece? Seguro, este país no debería seguir con esas pequeñas guerras sucias. La CIA ha estado en la base de todas las pequeñas guerras sucias en que se han metido los Estados Unidos en lo que va de siglo. La CIA y la diplomacia del dólar. Abrió su libro y empezó a leer. La señal de no fumar se apagó. Halloran miró alejarse la tierra y pensó en el chico si estaría bien. Le había tomado cariño a ese chico, aunque los padres no le habían parecido gran cosa. Ojalá estén cuidándolo como Dios manda, pensó. 43. Invita a la casa. Jack estaba en el comedor sin haber pasado todavía las puertas dobles que daban al salón colorado, con la cabeza inclinada, escuchando con una débil sonrisa. En torno a él podía sentir cómo el Overlook Hotel cobraba vida. Era difícil decir exactamente cómo lo sabía, pero se daba cuenta de lo que le sucedía, que no era muy diferente de las percepciones que tenía Denny de tiempo en tiempo. De tal padre, tal hijo. ¿No era así como se decía popularmente?
no era una percepción visual ni sonora, aunque se aproximara mucho a ellas, ya que lo que las separaba de tales sentidos no era más que una levísima cortina perceptiva. Era como si a escasos centímetros de este overlook hubiera otro separado del mundo real, si es que hay algo a lo que se pueda llamar el mundo real, pensó Jack. Pero gradualmente iba equilibrándose con él. Se acordó de los filmes tridimensionales que había visto de niño. Si uno miraba la pantalla sin las gafas especiales, se veía una doble imagen, algo un poco parecido a lo que sentía en ese momento. Pero cuando se ponía uno las gafas, todo tenía sentido. En ese momento todas las épocas del hotel estaban juntas, todas salvo la actual, la era de Torrance, que tampoco tardaría mucho en reunirse con las demás. ¡Qué bien estaba eso! Muy bien. Casi alcanzaba a oír al arrogante ding-ding de la campanilla plateada del mostrador de recepción, que iba llamando a los botones para que atendieran a clientes vestidos con la imagen de franela que imponía a los elegantes la década de 1920 y con las americanas cruzadas y a rayas de las de la década 1940 que iban y venían. Frente a la chimenea había 3 monjas sentadas en el sofá, esperando a que la cola disminuyera, y tras ellas, garbosamente vestidos, con alfileres de diamantes en las corbatas estampadas en azul y blanco, Charles Gordon y Vito Ginelli hablaban de ganancias y pérdidas de vidas y muertes. En el patio de atrás, una docena de camiones descargaban mercaderías, algunos de supuestos, uno encima de otro, en una foto con doble exposición. En el salón de baile del ala este se realizaban al mismo tiempo una docena de convenciones de negocios diferentes, a centímetros de distancia temporal una de otra. Se celebraba un baile de disfraces. Había veladas, fiestas de bodas, cumpleaños y reuniones de aniversario, hombres que hablaban de Neville Chamberlain y del archiduque de Austria, música, risas, borrachera, histeria. No había mucho amor aquí, pero sí una constante corriente soterrada de sensualidad, una corriente que Jack casi podía oír, recorriendo todo el hotel en una graciosa cacofonía.